Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750. En el Twitter nos encuentran en @lavenganzaradio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Tenemos hoy un brevísimo catálogo de reyes celosos. Un rey celoso es mucho más peligroso que un carpintero celoso, porque los reyes son más poderosos que los carpinteros en general, ¿no? Entonces puede hacer mucho daño. Aquí tenemos algunos casos en donde se ve como los príncipes abusan de sus potestades, por ejemplo, para eliminar competidores en el amor. Es decir, no esperaban la correspondencia, simplemente eliminaban a los competidores, y si la mina no los quería, no les importaba, como sucede con tantos. Contaremos las historias de estos reyes. El primer rey celoso en realidad es una reina, es una emperatriz, Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Catalina practicaba selecciones de sus compañías nocturnas, como hemos contado algunas veces. Seleccionaba a sus amantes. Me dirán, cualquiera hace eso. Bueno, pero esta mujer no estaba dispuesta a admitir en su cama a cualquiera, y antes que un hombre llegara a ella, lo hacía examinar en todos sus pormenores, morales, físicos, materiales. Cuando vos te postulabas para amante de Catalina de Rusia, tenías que hacerte ver. Y la examinadora de esas virtudes no era la propia Catalina, naturalmente, sino una dama amiga que intervenía en este asunto, secundada por un médico. Mire usted. Entonces esta mujer tenía el encargo de poner a prueba las cualidades del posible amante de la zarina. Durante mucho tiempo esa función la ejercía la condesa Bruch. Era la responsable de aprobar o de expulsar a los candidatos. Pues bien, en el año 1777, el joven Iván Rimsky-Korsakov, en el año 1777, le dije, sí, está bien, que era casualmente el abuelo del célebre músico Nikolai Rimsky-Korsakov, llegó ante la condesa Bruch como candidato a tener amores con Catalina. No es que se anotaban tampoco, ¿no? Pero bueno, llegaban, conocían a Catalina, ponele, en algún momento. ¿Cómo le va a Catalina? Esas cosas que dicen los imbéciles. Bueno, o que dice uno, en fin, cuando conoce una dama, en fin. Entonces Catalina decía, momento, antes que usted me siga diciendo giladas al oído, le presento aquí a la condesa Bruch, tome esta tarjeta, preséntese el lunes en ayunas ante la condesa Bruch. Bueno, muy bien, el joven Rimsky-Korsakov, Iván Rimsky-Korsakov, era sargento de guardia del palacio y fue muy bien calificado. Entonces la zarina lo amó y convino que se trataba de un hombre magnífico. Pero sucedió algo, por desgracia. La intimidad con Catalina no bastó para que Iván olvidara a la examinadora, a la condesa Bruch, quien lo había aprobado primero. Podía pasar. Digamos que en el camino pautado para llegar al lecho de la emperatriz, Iván y la condesa Bruch se enamoraron. Naturalmente no se animaron a confesar su relación, la mantuvieron en secreto. Así durante 2 años. Mientras Rimsky-Korsakov se sostenía, por decirlo así, como amante de Catalina para cuidar las formas, bueno, después se iba con la condesa Bruch. Pero una noche, una noble llamada Protosova se enteró de estos asuntos y le alcahueteó todo a la zarina. Ve a Catalina, acá el Rimsky-Korsakov anda con la mina que le prueba los giles. La consecuencia de esta batida fue terrible. La condesa Bruch fue desterrada a las regiones más heladas y obligada a trabajar en las minas. En vez de trabajar en los tipos, ahora trabajaba en las minas. Y allí murió, naturalmente.
Su lugar, o sea, el lugar de probadora de eventuales amantes, Que la batidora. fue exactamente, No fue le digo. ocupado justamente por la que había ido con el chisme, la Protosova. Pues Iván Rimsky-Korsakov, el abuelo del músico, tras una fuerte pena de azotes, andá a saber cuántos le dieron, fue también exiliado, pero a regiones más benignas. La razón que se le impuso para el exilio fue traición al imperio. Ajá. Lo cual implica que Catalina, del mismo modo que Luis XIV, pensaba que el imperio era ella, ¿eh? Y que una traición a su persona era también una traición al imperio. Bueno, de todos modos, así funciona el honor, ¿no? El honor funciona cuando uno se hace una idea infinita y sacrosanta de uno mismo, de modo que las ofensas que a uno se le infieren son absolutamente irreparables e infinitas. Esto sucede no solo con los emperadores, cualquier gil puede sentir esa idea del honor. De Catalina les cuento, ahora que somos pocos, una cosa. Ella tenía un amante, otro que era nada menos que Potemkin. Era tuerto Potemkin, me parece. Era tuerto porque creo que se había peleado con uno en una mesa de billar, y el otro le encajó un tacazo en el ojo, y así. En una ocasión Catalina hizo una gira para visitar algunos pueblos de Rusia. Rusia es enorme, Rusia es incesante, nunca termina Rusia. Y en aquel entonces los emperadores no sabían lo que había por ahí, ni nada. Entonces Potemkin, anticipándose a la gira, construía unos pequeños pueblos que no existían en realidad antes de la gira de Catalina. Y estos pueblos eran amueblados con gente felices, contratadas por Potemkin. Contrataba 300, 400 tipos, y entonces cuando Catalina visitaba los pueblos, los encontraba todos limpios, prósperos, felices. Mientras duraba la visita en un pueblo, iban construyendo otro. Y cuando Catalina se iba, lo desarmaba. Claro, y seguía el siguiente. Desarmaban el pueblo que ya habían visitado, se adelantaban y lo volvían a construir, un poco modificado, más adelante. Allá. Y así Catalina recorrió como 15, 20 pueblos, que eran todos el mismo, con la misma gente, con la misma construida felicidad, ¿no? Bueno, pero como hemos hablado de reyes celosos, no de pueblos falsos, continuemos. Una historia interesante es la del rey Dionisio el Laborioso, que era rey de Portugal. Dionisio tenía muchos celos de su esposa Isabel de Portugal. Parece que la reina Isabel tenía un paje muy piadoso a su servicio, y ella lo distinguía con su estima. Y otro paje, envidioso tal vez, fue a ver al rey Dionisio y le dijo que la reina Isabel dedicaba un afecto exagerado y sospechoso al otro paje, por celos profesionales que son frecuentes entre los pajes, especialmente durante la tarde. Los celos enloquecieron al rey, que diseñó un proyecto terrible. Fue hasta el bosque, donde había un horno de cal, y ordenó a los obreros que echasen al horno al paje que le enviaría a la mañana siguiente. Así que dijo: miren muchachos, mañana a la mañana les voy a mandar un paje, échenmelo al horno de cal. Llegó el nuevo día, Dionisio llamó al paje que se sospechaba que andaba con su mujer, y le ordenó que fuera hasta el horno de cal que había en el bosque, y que le dijera a los obreros que hicieran lo que el rey les había explicado el día anterior. Y el paje de Isabel salió al galope a cumplir su mandato, sin saber que iba a morir. Pero en el camino pasó por una iglesia y se detuvo un momento para hacer sus devociones, porque era un paje devoto. Más tarde siguió. Llegó al horno de cal, un poco atrasado, se presentó ante los obreros en la forma que el rey le había indicado, y los obreros respondieron muy preocupados que la orden del rey ya había sido cumplida. En realidad había sucedido algo espantoso.
el paje alcahuete, el paje Batilana, se había puesto un poco nervioso al ver que pasaba el tiempo sin noticias de lo que había pasado con el paje que andaba con la reina. Y entonces, impaciente, fue a ver qué pasaba. Cuantito se asomó por el horno de cal, lo vieron los obreros y lo tiraron de cabeza al horno. Después de aquel equívoco, Dionisio sostuvo sus celos y ordenó que asesinaran al paje que verdaderamente lo estaba traicionando en una iglesia, pero tampoco lo logró, porque el paje ya se había enterado de lo que había pasado allí y se escapó a España. Y terminó sus días allí sin que nadie jamás lo echase a un horno de cal. Es una historia interesante porque... Qué suerte tuvo, ¿no? Sí, no sé por qué es interesante. En realidad es una historia execrable. ¿Cómo vas a mandar a matar a un paje de esa manera? Sí. Además, una complejidad inútil. Por eso salen mal los asesinatos, por esos caprichos. Última historia. La primera esposa de Felipe IV de España fue Isabel de Borbón, que casualmente era hija de Enrique IV de Francia. Sucedió que en la corte de Felipe IV de España, un hombre se enamoró de la reina, de Isabel de Borbón. Se llamaba Juan de Tasis y era correo mayor del reino. Parece que era un hombre despreciable y osado. Lo culpaban de centenares de escándalos de garito. Parece que hacía trampa en el chinchón. Y parece que era incapaz de jugar sin trampas. Era también un poco poeta y en la corte no dudó en enviarle versos a la reina Isabel. Aprovechaba su condición de correo mayor y su trabajo para disfrazar sus cartas y no correr peligro. Más tarde se hizo todavía más osado y comenzó a hacer cualquier cosa para seducir a la reina. Organizaba fiestongas en su honor, le dedicaba obras de teatro que escribía, y un día, en un torneo, Juan de Tasis se atrevió a presentarse vestido con un traje bordado, con una divisa que decía: mis amores son reales. Reales no en el sentido de la realidad, sino de la realeza. Y todos entendieron que aludía a la pasión que le inspiraba a la reina. Y el rey Felipe IV abrió los ojos. Una tarde, mientras la reina miraba por una ventana, manos anónimas y posteriores le taparon los ojos, Y la reina pícara dijo: estate quieto, Tasis. Y las manos se retiraron bruscamente, porque no era Juan de Tasis, sino que era el rey Felipe IV. Aquel desafortunado encuentro se supo en la corte y en toda la ciudad. Todos conocieron la pasión de Tasis por la reina de España, y los celos del rey desataron una tragedia, ¿no? Primero, vigilancia estricta con la reina. No contento con la vigilancia, hizo que la encerraran. Y además planeó un asesinato. Y un día Juan de Tasis iba por la calle Mayor, cuando del callejón de San Ginés, ahí mismo donde hay una chocolatería en la que tomaba chocolate espeso Karina Biorlegui, de ahí mismo salió un hombre y lo apuñaló redondamente. Una vez muerto el seductor, Felipe liberó a su esposa del encierro y le dijo con espantosa ironía que no se preocupara por los lances de Juan de Tasis, porque aquel pobre hombre había sido muerto por un esbirro loco. Bueno, asesinatos, vigilancias, persecuciones, todo eso producen los celos, mi querido Barton. Sin embargo, alguno puede desear que los celos intervengan en la relación. Uno a veces desea ser celado. Me parece que es un desatino eso, que es un querer desafortunado, pero sucede, ¿no? Sucede en los romances aburridos, ¿no? Cuando el romance no basta, entonces algunos fingen abandonos, otros se hacen celar, o peor todavía,
tratan de causar los celos de su pareja, porque como su pareja no tiene mucha conversación ni mucho de otra cosa, quieren ver si la pasión de los celos la embellece o algo. Mala cosa eso, ¿eh? Mala cosa. Sí. Los celos son una porquería, no creo que sirvan de gran cosa. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos preguntado si tenía alguna canción que aludiera a los celos. Casi no hay otra cosa. Eso me dijo el discotecario. Y me dice, si quiere una que aluda a los celos, yo le recomiendo escuchar esta. Y trajo una canción tocada por la orquesta de Mantovani, que es una orquesta más bien de música funcional, pero que alguna virtud puede acreditar. Así que escucharemos este tango que se llama, adivine cómo. Celosa. No. Celos. Sí, Celos. Se llama Celos. Más cerca no podía estar. Sí, más cerca. Y en realidad es un tango, pero pertenece no al repertorio tanguero, sino al repertorio de la música internacional. Vamos a escucharlo ahora por la orquesta de Mantovani. Adelante.